Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si este contenido te ayuda. Los arreglos unidimensionales son una de las estructuras más fundamentales en la programación. Imagina una fila de casilleros, cada uno con un número. Así funcionan los arreglos. Una secuencia ordenada donde cada elemento tiene su lugar. En términos simples, un arreglo unidimensional es una colección de datos del mismo tipo, organizados de forma lineal, por ejemplo, una lista de edades, 15, 22, 30, 18. Para entender su utilidad, piensa en un salón de clases. Si quieres guardar la calificación de cada alumno, puedes usar un arreglo en calificaciones con el índice 0, calificaciones con el índice 1, etc. En casi todos los lenguajes, los arreglos comienzan desde el índice 0, es decir, el primer elemento está en la posición 0, no en la 1. Esto puede confundir al principio, pero es importante recordarlo. Veamos cómo se declara un arreglo en pseudocódigo, entero edades. Esto crea un arreglo para 5 números enteros, es decir, tienes 5 posiciones para guardar números. Si quieres asignar valores, lo haces así: edad es igual a 18, edad es igual a 21, etc. Cada elemento se guarda de forma individual por índice, es decir, la posición que está entre corchetes, fíjate que está de color. Donde se agregaron en el arreglo esos números es en la posición 0 y la 1. ¿Por qué usar arreglos en vez de muchas variables? Porque permite organizar mejor los datos, especialmente cuando hay muchos elementos. Supón que debes calcular el promedio de 100 notas. Con un arreglo puedes usar un bucle para sumar todas rápidamente, sin repetir código. En algoritmos es común recorrer un arreglo con un bucle tipo para. Veamos este ejemplo: para i igual a 0 hasta 4 hacer, imprimir edades. Fíjate cómo edades tiene la, y eso indica que mientras aumenta el bucle y el valor de la variable, aumenta la posición actual del arreglo edades y se imprime su contenido. Esto se conoce como recorrer un arreglo. Significa leer o modificar cada elemento usando un ciclo. También puedes buscar un valor específico. Por ejemplo, encontrar si existe un número 21 en el arreglo. Usar una variable auxiliar encontrado igual a falso, luego recorrer y comparar. Si edad es en la posición y es igual a 21, entonces encontrado igual a verdadero. Si te fijas después de recorrer el arreglo con el bucle, compruebo si la variable encontrado contiene verdadero. De ser así, muestro el mensaje al final y hago la comparación fuera del bucle. Otra operación común es modificar datos. Por ejemplo, sumar un año a cada edad, edades igual a edades en la posición actual del bucle más 1. También puedes usar arreglos para contar elementos. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen más edad? Si edades y es más grande que 18, entonces contar aumenta en 1 en cada vuelta. Los arreglos pueden ser usados para ordenar datos. El ordenamiento burbuja es uno de los algoritmos más básicos. En ordenamiento burbuja, comparas elementos vecinos y los intercambias si están en el orden incorrecto, repetido muchas veces. Así, poco a poco el arreglo se burbujea y los elementos más grandes terminan al final. También puedes usar arreglos para copiar datos. Ejemplo nuevo: en la posición actual de io igual a la posición actual de original de io. Una ventaja es que puedes usar los mismos índices para manipular múltiples arreglos relacionados, como nombres y notas. Los arreglos permiten agrupar datos que se tratan de manera uniforme, por eso son tan poderosos en algoritmos. Puedes inicializar un arreglo con valores directamente. Edad es igual a los números que están entre corchete. Eso significa que el arreglo tendrá esos valores por defecto desde que sea creado. Los arreglos pueden llenarse con entrada del usuario por teclado. Ejemplo, leer edades que está dentro de un bucle. Cuando trabajas con algoritmos que usan arreglos, debes tener cuidado con los índices fuera de rango, es decir, nunca accedas a posiciones que no existen. Si declaras edades 5, solo puedes usar desde edades 0 hasta edades 4, es importante recordarlo para evitar errores. También para invertir un arreglo puedes usar dos índices, uno que empieza al inicio, otro al final, e ir intercambiando. Esa técnica se usa en algoritmos de reverso que invierten el orden de los datos en el arreglo. Otra técnica avanzada es encontrar el valor máximo o mínimo de un arreglo. Usas una variable auxiliar y comparas uno por uno. Por ejemplo, más alto igual a edades en la posición 0, y luego comparas cada uno. Si edades en la posición actual es más alto, entonces más alto igual a edades en la posición actual, similar con el mínimo. Estas funciones son básicas pero esenciales para muchas tareas. También se puede usar arreglos para almacenar resultados temporales, como en operaciones matemáticas o simulaciones. Un caso interesante es usar arreglos para contar frecuencia de valores, ejemplo en cuántas veces aparece cada número. Para eso puedes usar otro arreglo como contador y con el índice ir aumentándolo. Otra técnica útil es desplazar los elementos, es decir, moverlos a la izquierda o derecha. Para insertar un nuevo dato en el medio, debes mover todos los datos siguientes hacia la derecha.
Lo mismo si quieres eliminar un valor. Mueves los elementos posteriores hacia la izquierda. Esos movimientos son costosos en tiempo. Por eso, en arreglos muy grandes, se prefieren otras estructuras. Pero para aprender algoritmos, los arreglos son perfectos porque enseñan lógica, control de flujo y pensamiento secuencial. Un ejercicio clásico es intercambiar el número más alto y el menor valor del arreglo. Combina varias técnicas. Otro ejemplo práctico es calcular la media y la desviación estándar, lo cual requiere recorrer varias veces el arreglo. Vamos con otro ejercicio clásico, encontrar cuántas veces se repite un número específico en un arreglo. Supón que tienes el arreglo. Valores es igual a esos números que ves ahí y quieres saber cuántas veces aparece el número 3. Para esto, creamos una variable contador e iniciamos en 0, contador igual a 0. Luego, recorremos el arreglo con un bucle para y desde 0 hasta 6, si valores en la posición del bucle que aumenta. Es igual a 3, entonces contador aumenta. Al final, imprimir el contador nos dará 3, porque el número 3 aparece 3 veces. Fíjate que en valores le pasamos y esa es la variable que está aumentando del bucle. Otro buen ejercicio es encontrar la posición del número más alto. Tomemos el arreglo números, que es igual a una cantidad de números del 12 hasta el 23. Inicializamos una variable llamada más alto, que es igual al arreglo números que lo iniciamos en 0 y posición igual a 0. Y comparamos cada elemento con el actual en la variable más alto. Si encontramos uno que lo supere, actualizamos tanto el valor como la posición. En este caso, 89 es el número más alto y está en la posición 3. Esta técnica se usa mucho en algoritmos de selección o cuando queremos identificar líderes de un conjunto de datos. Vamos con algo más avanzado. Contar cuántos números pares e impares hay en un arreglo, dado la variable datos, es igual a esa lista de números. Y tenemos dos contadores, uno para pares y otro para impares. Recorremos y usamos la condición si datos en el índice y que aumenta y módulo 2 igual a 0. Entonces pares más, si no impares más. De esa manera aumentamos pares e impares. Este ejercicio no solo te enseña a usar condiciones, sino a clasificar datos dentro de un arreglo. Al final del bucle sabrás que hay 3 pares y 2 impares. Te dejaré ahora algunos ejercicios. Intenta escuchar y pausar el video para hacerlo. Repite si necesitas. Primer ejercicio. Puedes usar un arreglo para calcular el segundo número más grande. Por ejemplo, en un arreglo A lo inicializas con 13, 45, 22, 67, 33. Luego encuentra primero el más grande, que es 67. Y luego haces otro recorrido con el bucle ignorando ese número ya encontrado para poder hallar el segundo más grande, que es 45, y usa un bucle para de 0 hasta 4. Segundo reto interesante, eliminar un número del arreglo. Supón que tienes un arreglo A igual a 4, 7, 9, 3, 7 y quieres eliminar todas las apariciones del 7. Puedes crear un nuevo arreglo y solo copiar los que no sean 7. O puedes recorrer el arreglo original y mover los valores no repetidos hacia el frente y reducir el tamaño lógico del arreglo. Esta técnica es usada en filtros o depuraciones de datos. Finalmente, un ejercicio importante, determinar si un arreglo está ordenado. Si tienes A igual a 1, 2, 3, 4, 5, haces un bucle donde comparas cada A con A y 1. Colocas I más 1 entre corchetes para que en cada vuelta el valor de I pueda aumentar en 1 la posición en el arreglo. Si encuentras un caso donde el arreglo A es más grande que A, pero con el índice de la siguiente posición, entonces no está ordenado. Con arreglos puedes simular listas, colas o pilas si sabes cómo manipular los índices correctamente. Un arreglo también puede ser usado como bandera para marcar elementos que ya han sido visitados. Por ejemplo, en algoritmos de búsqueda, puedes usar un arreglo booleano visitado y igual a verdadero. Para problemas de conteo, los arreglos sirven como histogramas. Cada índice representa una categoría. Si trabajas con letras, puedes usar un arreglo de 26 posiciones para contar cuántas veces aparece cada letra. En algoritmos de cifrado como el cifrado César, los arreglos permiten mapear letras fácilmente. Incluso en juegos como el 3 en raya, el tablero puede representarse con un arreglo unidimensional. En programación competitiva, la optimización de arreglos es clave. Reducir tiempo usando acceso directo con índices. También hay técnicas para arreglos dinámicos, aunque estos no son nativos en algunos lenguajes y se simulan con punteros. Es importante practicar ejercicios con arreglos en suma, búsqueda, ordenamiento, inversión, conteo. Una vez dominas los arreglos unidimensionales, estás preparado para pasar a matrices o estructuras más complejas. Practica también leer datos desde archivo a un arreglo. Esto es muy útil en sistemas reales. Los arreglos enseñan una disciplina clave en el control preciso de cada parte del algoritmo paso a paso. Al resolver problemas con arreglos,
Desarrollas pensamiento lógico y metódico esencial en programación. No te frustres si al inicio te cuesta. Con práctica, entenderás cómo aprovechar al máximo esta estructura. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.